Increíble hija del conserje repara un motor apagado durante 10 años y revelan su talento oculto. Ana siempre había sido la sombra de su padre, don Manuel, en los impredecibles pasillos de la universidad. Su vida transcurría entre el ruido de las escaleras y risas ajenas, mientras ella luchaba contra la imagen que la sociedad había creado de su mundo, la hija del conserje. Cada día sus compañeros la miraban de reojo y susurraban que su futuro estaba destinado a seguir los pasos de su padre. Pero dentro de su pecho, un motor diferente rugía con una pasión que la definía más que cualquier título universitario. La presión creciente de los estudios la oprimía, y cada vez que miraba su futuro se sentía atrapada en un ciclo sin salida. Las clases eran solo un recordatorio de las expectativas, y las preocupaciones económicas brillaban como un faro de la realidad. ¿Y si no podía continuar? El eco de su padre trabajando duro para mantenerle en la universidad retumbaba en su mente, pero por dentro sentía que su alma se iba apagando como aquel motor de carreras que una vez brilló con el legado de su abuelo José, ahora olvidado en el taller. ¿Podía abrir la puerta al pasado y recuperar lo que había sido un sueño? Mientras frente a su computadora llenaba formularios, su mirada se desvió hacia aquel pequeño taller, donde recuerdos y esperanzas se agolpaban entre herramientas y piezas oxidadas. La idea de enfrentarse al motor se volvió un grito en su mente. Tal vez, solo tal vez, al conseguir que el motor funcionara, encontraría la manera de reunir el dinero que necesitaba. Así que en medio de sus pensamientos, una chispa de determinación prendió fuego a su corazón. Pero el miedo la asaltaba constantemente, la aprensión de no ser suficiente, de fracasar. A medida que avanzaba, la risa de sus compañeros resonaba cada vez más fuerte, haciéndose eco en sus inseguridades. Las dudas comenzaron a deslizarse por su mente como sombras en una noche estrellada. ¿Qué pensará mi padre si fallo? ¿Y si nunca logro que el motor funcione? Las caricias de las herramientas eran la única paz que encontraba. Y junto a don Luis, el viejo mecánico esquivo y retirado, encontró lo que parecía una conexión. Él la entendía, sabía que su lucha era más que técnica, pero estaba claro que con cada paso sus retos se multiplicaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Ana sentía el sudor resbalar sobre su frente, los días se convertían en semanas, y cada intento fallido la llevaba al límite. Lo que una vez fue emoción, ahora era una carrera constante contra los recuerdos de su abuelo y el miedo a no estar a la altura. La presión de demostrar que, lejos de ser solo la hija del conserje, estaba lista para desafiar cualquier expectativa, se volvía casi insoportable. Su corazón latía con desesperación, sabiendo que la competencia local estaba a la vuelta de la esquina, un escenario donde sería juzgada, donde su amor por la mecánica terminaría en risas o aplausos de admiración. ¿Sería capaz de convertir su pasión en triunfo o se desvanecería el eco del motor en la indiferencia? La angustia se adueñó de su mente mientras se preparaba para enfrentarse a sus propios demonios. Las horas se desvanecían en el taller. Las herramientas se transformaban en extensiones de su voluntad. Ana sabía que cada intento fallido era una lección oculta, una promesa de que al final todo esfuerzo contaría. Sin embargo, el sentido del tiempo se había distorsionado. Sus días eran una repetición constante de frustraciones y pequeñas victorias. La resistencia de la máquina frente a su tesón la empujaba hacia una lucha interna más profunda. Después de tantas decepciones seguidas, Ana se despojó de su habitual resignación. Un nuevo enfoque comenzaba a tomar forma. Se sentó en un rincón del taller, respirando hondo, sintiendo cómo el aire fresco transitaba por sus pulmones. El motor,
Su motor parecía contemplarla desde el rincón, una figura desafiante, esperando a que ella se atreviera a mirarlo a los ojos. Era el momento de concluir que el esfuerzo en la mecánica no solo era técnico, era personal. Cada tornillo apretado, cada ajuste realizado era un grito de libertad, un acto de resistencia contra un destino ineludible. Con determinación renovada, decidió que necesitaba un plan. Con la ayuda de don Luis, estableció un cronograma de trabajo, dividir las metas en pasos alcanzables. Mientras discutían los mecanismos del motor, Ana se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Había estado tan enfocada en sus inseguridades que no había considerado la experiencia y el legado que el viejo mecánico compartía con ella. Don Luis no solo era un mentor, era la conexión vital con una tradición que ella anhelaba. A medida que los días transcurrían, las noches despertaban en ella un nuevo fervor. El taller, un entorno ruidoso y caótico, empezaba a transformarse en un santuario de autodescubrimiento. Las herramientas eran como sus aliados, cada una con su propia personalidad. Cada una poseía una historia rica en conocimiento. Pero aún mientras se sumergía en esta nueva alianza, sombras del pasado la seguían. Las risas burlonas de sus compañeros resonaban en su mente, recordándole el estigma social que llevaba a cuestas. ¿Y si fracasaba nuevamente? La posibilidad de ser derribada su determinación, amenazando con desvanecer lo que había logrado hasta el momento. Sin embargo, a través de cada nuevo desafío, aprendí a distinguir el miedo de la motivación, a transformar la inseguridad en pasión. Había algo profundamente liberador en ese proceso, un descubrimiento latente que empezaba a florecer dentro de ella. Una tarde, mientras ajustaba el carburador, se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado. No solo había comenzado a comprender la mecánica del motor, sino que también había comenzado a desentrañar la complejidad de su propia identidad. Se enfrentaba a la lucha de ser vista más allá de los límites impuestos por otros. El día de la competencia se acercaba, y aunque los nervios la invadían, también lo hacía la emoción. Ana sabía que el desafío no solo era con el motor, sino con el mundo que la rodeaba, y sobre todo, con su propia percepción de sí misma. Estaba lista para demostrar que no solo era la hija del conserje, sino que podía ser la mecánica que desafiaría las expectativas. Sin embargo, la noche antes de la competición, la inseguridad regresó como un viejo amigo, recordándole lo mucho que tenía en juego. En su mente, las dudas comenzaban a dibujar un cuadro sombrío. ¿Qué pasaría si no podía hacerlo? ¿Y si todos se reían? En un acto de rebelión, decidió darle voz a esas dudas. Llenó un cuaderno con todas sus inquietudes, transformándolas en compromisos que sellaban su propósito. El amanecer trajo consigo una brisa fresca y un nuevo sentido de claridad. Ana miró al motor, su adversario y aliado. Una certeza surgió en su interior. Estaba lista para el desafío, pero el verdadero enfrentamiento sería contra su miedo. En ese instante, comprendió que su viaje apenas comenzaba, y con el rugido de su determinación resonando en su mente, se preguntó: ¿podré realmente ganar y demostrar que soy más que una simple etiqueta? La respuesta estaba a punto de revelarse. El sol se alzaba con una intensidad espléndida, y el taller cobraba vida con el sonido familiar de herramientas y motores que rugían al conectar con la pasión de Ana. Sabía que la inercia del día anterior se había desvanecido, dejando solo una mezcla de determinación y ansiedad. El aire se sentía cargado de posibilidades, como si el universo estuviera esperando su siguiente movimiento. Ana se concentró en el motor. Cada pieza, cada engrane, parecía hablarle. Apenas lo tocaba, su mente recordaba las horas gastadas, sus fracasos pasados y las pequeñas victorias que la habían llevado hasta ahí. Pero algo dentro de ella había cambiado. El motor ya no era solo un rompecabezas técnico, era una representación de su propia lucha interna. Lo que una vez parecía intimidante, ahora lo veía como una oportunidad, una forma tangible de desafiar las expectativas que la rodeaban. Esta técnica, aprendida de don Luis, le ayudaba a no sentirse abrumada por la magnitud de la competencia.
Por cada tornillo que aflojaba, Ana ejecutaba un ritual de afirmación personal. Era un acto consciente de reconocer su progreso y sus capacidades. «Soy capaz, soy mecánica», repetía en su mente, sentando las bases de una confianza que antes parecía inalcanzable. Las dudas, aunque persistentes, empezaban a perder su poder. Esa mañana decidió llamar a sus compañeros de trabajo, invitándolos a ir al taller. Por primera vez, no sentía miedo de mostrar su trabajo. Quería compartir sus avances, abrir una conversación sobre el motor y demostrar que las etiquetas que había arrastrado no definían su valor como mecánica. A medida que sus amigos entraban, Ana había llegado a un punto de claridad que nunca había imaginado. Los murmullos iniciales se transformaron en risas admirativas y preguntas curiosas. Sus excompañeros se acercaron, querían ver el motor, y Ana, con un tono firme y decidido, comenzó a explicar su proceso. Fue en ese momento que se sintió en control. La inseguridad quedó relegada a un rincón mientras ella tomaba el mando. Relatar los desafíos a los que se había enfrentado creó un puente entre sus experiencias y las de los otros, algo inesperado y revelador para todos. No pasó mucho tiempo antes de que don Luis llegara. Su presencia siempre engendraba confianza. Al escuchar la conversación, sonrió con satisfacción. «Ana, has hecho mucho más que reparar un motor. Has encendido una chispa en este taller», dijo, validando su esfuerzo. Aquella afirmación resonó en ella como un himno, un recordatorio de que su viaje no era solo sobre mecánica, sino sobre transformación personal. Sin embargo, mientras el día avanzaba, una sombra de ansiedad comenzó a cernirse de nuevo. Aunque había recibido palabras de aliento, Ana sabía que el verdadero reto aún estaba por llegar. La competencia era inminente, y aunque su corazón latía con entusiasmo, los ecos de la risa burlona de sus compañeros del pasado aún retumbaban en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a ellos y demostrar que su crecimiento era real? Con la noche acercándose, una mezcla de emoción y temor se apoderó de ella. La presión aumentaba y el temor al fracaso empezaba a asomarse. Ana tomó un momento para sí misma, apartándose de las risas y el bullicio que la rodeaban. Cerró los ojos y respiró profundamente, visualizando una victoria que iba más allá de ganar la competición. Se dio cuenta de que tal vez el verdadero triunfo sería demostrarles a todos, y sobre todo a ella misma, que era capaz de mucho más. Con determinación renovada, salió del rincón oscuro de su mente. Así, ante el motor que había decidido explorar, se inquirió a sí misma. ¿Qué vas a hacer, Ana? No se trata solo de arreglar un motor, sino de deshacerte de los límites que te han impuesto. Era momento de hacer frente a lo que venía. La vida como mecánica no era solo un título, era su grito de guerra. Y por primera vez, la respuesta se sintió más clara que nunca. Mientras el ruido del taller se desvanecía, Ana se preguntó, ¿hasta dónde estaré dispuesta a llegar para encontrar mi lugar en este mundo? Sin respuesta clara, el desafío la aguardaba, y ya había tomado la decisión de no dar marcha atrás. Ana se despertó al día siguiente con una sensación agridulce. La tensión de la competencia se cernía sobre sus hombros como un manto pesado, y a la vez una llamativa chispa de determinación brotaba en su interior. Era el momento de la verdad. La llegada de la jornada esperada estaba marcada en su calendario, y sin embargo, la ansiedad la invadía. Mientras la luz del sol se filtraba por la ventana del pequeño taller, Ana se dedicó a pulir cada detalle en su motor. La repetición de su mantra interior, «Soy capaz, soy mecánica», resonaba con cada giro que le daba a la herramienta. Aunque era difícil ignorar las voces del pasado que intentaban poner a prueba su autoconfianza, decidió que el ruido de la duda no iba a alejarla de su meta. Otra vez, don Luis apareció, observando su enfoque con una mirada firme. Ana,
Recuerda que cada reto que enfrentas es una oportunidad para mostrarte a ti misma quién eres realmente, le dijo. Su voz tenía la capacidad de eliminar las dudas más profundas, y allí, de pie junto a su mentor, la presión comenzó a convertirse en motivación. A medida que avanzaba la mañana, Ana empezó a identificar las conexiones entre lo que había logrado y su nueva visión personal. Las numerosas horas dedicadas a la mecánica, cada error considerado, diversidad de formas de arreglar problemas, eran piezas de una misma imagen. Su crecimiento no solo se medía en habilidades técnicas, sino también en la valentía de presentarse ante un mundo que había querido reducirla. Era un compromiso no solo con su oficio, sino con el reconocimiento de su propio valor. Mientras ajustaba un nuevo componente del motor, un ruido interrumpió su concentración. Algunos de sus compañeros de antaño comenzaron a murmurar entre sí, burlándose de su esfuerzo. En lugar de permitir que eso la desalentara, Ana respiró hondo. Si alguna vez había sido invisible para ellos, hoy no lo sería. Con cada risa estaba recordándose a sí misma lo que había superado. Cada risa era una llamada a la acción. Decidida a retomar el control, se acercó a ellos. Hoy se trata de más que de este motor, les dijo, su voz firme y sin vacilaciones. No estoy aquí solo para ganar. Estoy aquí para demostrar que el trabajo duro y la pasión son más poderosos que cualquier prejuicio. Sintiéndose liberada de las cadenas de su pasado, se dio cuenta de que su visión se había transformado. No les debía una explicación, pero había un fuego dentro de ella que no podía ignorar. Cuando se dieron cuenta de la seriedad que reflejaba su mirada, la risa cesó. Ana continuó con su discurso, implementando anécdotas de su viaje personal. Narró cómo los fracasos se habían convertido en lecciones, cómo la perseverancia había eclipsado la tristeza. Quizás en ese momento todos comprendieron que la lucha de Ana era un espejo de sus propias batallas. El reloj marcaba la hora de la competencia, y Ana sintió que la adrenalina comenzaba a fluir. Mientras todos se preparaban, la mente de Ana se llenó de preguntas. ¿Estaría lista para enfrentarse no solo a un motor, sino a sus miedos más profundos? Su determinación había cristalizado, pero aún un eco de incertidumbre la seguía. ¿Sería digna de este nuevo capítulo que estaba escribiendo? Al llegar al área designada para la competencia, una multitud comenzaba a formarse. Sentía su pulso aumentar mientras miraba al motor que había trabajado tan arduamente. Al imponerse en una situación que siempre había considerado aterradora, se dio cuenta de que su camino no se trataba únicamente de demostrar su capacidad técnica, sino de desafiar las nociones erróneas que había arrastrado durante tanto tiempo. Frente a una multitud inesperada, el siguiente desafío se vislumbraba. Un competidor que había sido el rey del taller, alguien que había hecho de su talento un estandarte, alguien que había subestimado su potencial. Ana cerró los ojos por un instante y con cada latido de su corazón sintió que estaba lista para pelear no solo por el reconocimiento, sino por el respeto que había estado buscando durante años. Justo cuando la competencia estaba a punto de comenzar, un pensamiento se plantó en su mente. Este momento no es solo mío, pertenece a todas las veces que me caí y volví a levantarme. Se giró para enfrentar a su rival, un colega del pasado que nunca había creído en ella. El desafío no era solo en el taller, sino en el alma y el orgullo que había trabajado tan arduamente para levantarse. Ana respiró hondo, lista para luchar no solo por el título, sino por su lugar en este mundo. Sin embargo, mientras el silbato sonaba, ella no podía sacudirse la inquietante sensación de que, en este escenario, todo estaba en juego. ¿Sería suficiente? ¿Podría conquistar no solo al motor, sino también a su propio miedo? Con el primer movimiento del silbato, el camino hacia su desenlace comenzaba a desenredarse. El sonido del silbato resonó en el aire, como un eco que amplificaba la tensión latente en el ambiente. Ana se balanceó entre la adrenalina de la competencia y el profundo anhelo de demostrar su valía.
En ese instante se desvanecieron las distracciones, las miradas burlonas, los murmullos despectivos, todo lo que había sido un peso en su mente. Solo quedaba ella y el motor que había estado perfeccionando con tanto esmero. La primera tarea era sencilla, una revisión rápida de conexiones y un diagnóstico. Sin embargo, Ana sabía que el verdadero reto iba más allá de lo técnico. Su mente se centró en el recuerdo de cada herramienta que había utilizado, cada fórmula que había aprendido, cada fracaso que había transformado en conocimiento. La acumulación de esos momentos empezó a tomarse la delantera en su pensamiento, iluminando su camino hacia la victoria. Con cada giro de su destornillador, su confianza se afianzaba. A pesar de las insistentes dudas que sus rivales susurraban entre sí, Ana mantenía su enfoque. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez era un ritmo constante, determinado. Reconocía que un fallo podría tener consecuencias, pero ya no temía las repercusiones. El verdadero error sería no intentar. Era hora de probar sus límites, de transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Mientras trabajaba, Ana sintió su mirada cautiva a la de su competidor, un hombre que siempre había tenido la ventaja del apoyo y el reconocimiento. Esa conexión visual encendió un fuego en su interior. Se preguntó qué habría hecho si su vida se hubiera configurado de manera diferente, si no hubiera enfrentado la adversidad. Pero al mismo tiempo, reparó en lo que sus luchas le habían otorgado, una perspectiva única y la capacidad de ejecutar bajo presión, una habilidad que muchos no habían tenido que cultivar. El motor comenzó a cobrar vida, y con eso Ana empezó a compartir sonrisas con la multitud que ahora la observaba. Comenzó a disfrutar el proceso, sintiendo la conexión entre su esfuerzo y el potencial de resultados tangibles. Entonces decidió que los murmullos escépticos solo agregarían combustible a su fuego interior. Cada risa se transformaba en su mantra. Aquí estoy, y estoy dispuesta a demostrar lo que puedo hacer. Sin embargo, su rival, visiblemente afectado por su concentración y destreza, incrementó la presión. Intentó acelerarse, pero Ana no se dejaría arrastrar por la ansiedad. En este conflicto, rebelarse no era suficiente, necesitaba ejecutar con precisión. Respiró, se centró en el ruido del motor que se reanimaba y volvió a su tarea con renovada energía. Las manos de Ana estaban firmes, su mente despejada. A través de una serie de complicaciones mecánicas, recordó un consejo de don Luis. A veces lo que parece un obstáculo es solo una excusa para cambiar de enfoque. Con esa mentalidad, se esforzó por hacer frente a cada desafío, consciente de que su técnica era igualmente vital que su autoafirmación. Cada componente que reasignaba, cada ajuste que realizaba, la acercaba más a la meta. Mientras se aproximaba a la etapa final de la tarea, un sudor frío le recorrió la frente. La emoción y la presión la atravesaban como un rayo. Era en este preciso momento donde todo se decidiría. Su potencial se encontraba a un paso de ser validado o desmentido. Quería gritar su logro, deseaba que su voz resonara con la claridad de sus intenciones. El motor rugía, y con ello una sensación de triunfo comenzó a florecer dentro de ella. Solo así podía entender que su camino era el reflejo de su esfuerzo, una amalgama de pasados desafiantes que había convertido en fuerza. Cada paso que daba la hacía sentir más empoderada, más acorde con la versión de ella misma que había trabajado tanto tiempo por abrazar. Sin embargo, en medio de su triunfo, una alarma imprevista se activó. En el último momento, un componente había mostrado un error. Su rival observaba con una mirada calculadora, como si esperara su caída. Ana sintió que la presión aumentaba y con cada segundo que pasaba, su corazón tambaleaba. La multitud se contuvo al ver la situación. El eco de sus expectativas se sintió como una presión adicional. Ana sabía que debía actuar rápido, pero una sensación de duda emergía de nuevo. ¿Sería capaz de resolverlo a tiempo? ¿O esta sería la caída que siempre había temido?
Un giro inesperado en la competencia estaba a punto de revelarse, desafiando su determinación y la construcción de su historia. ¿Podría convertir ese instante de desesperación en una oportunidad?
Su dedicación no solo la había transformado a ella, había iluminado el camino para otros también. ¿No era eso el verdadero propósito de su esfuerzo? Cada giro de la tuerca la acercaba a esa luz que siempre había deseado ver brillar en sí misma. La presión la obligaba a salir de su zona de confort y a darle la espalda al miedo. La duda era una sombra que siempre la había acompañado, pero hoy decidía caminar a su lado, sin dejar que la arrastrara al suelo. La conexión con el motor se volvió casi espiritual. Cada componente que tocaba parecía responder a su voluntad, un diálogo entre su pasión y el esfuerzo colectivo de todos sus aprendizajes. Ana apretó el último tornillo y giró la llave de encendido. Su respiración se detuvo momentáneamente, el motor titubeó, y en un instante de angustia, un rugido poderoso emergió de la máquina. Las luces que antes parpadeaban se apagaron, y un silencio expectante recorrió el ambiente, seguido de un clamor de sorpresa y admiración. La transformación de aquella máquina se había consumado, y con ella un nuevo nivel de autoconciencia despertó en Ana. No era solo una reparadora, estaba enteramente alineada con su propósito. Sin embargo, una sombra de ansiedad la acechó nuevamente. Sabía que el siguiente reto no sería únicamente técnico. La mirada de su rival fulminaba, y en su rostro podía leer muchas cosas: incredulidad, rabia y, por sobre todo, una determinación que retaba la suya. El verdadero desafío está lejos de ser mecánico, se dijo. Enfrentarse a la mirada del desprecio sería un obstáculo mayor que cualquier error técnico. Ana sonrió, una sonrisa que se erguía sobre el temor. Había demostrado su capacidad, pero aún quedaba una pregunta crucial. ¿Podría continuar redefiniéndose en el escenario donde siempre la habían subestimado? Su nerviosismo no era por ella misma, sino por lo que representaba, la posibilidad de cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos que no creyeron en ella. Con su corazón acelerado y su mente enfocada, se preparó para el inminente enfrentamiento. La competencia aún no había terminado, y el polvo del desafío solo comenzaba a sentarse. Se dio cuenta que el verdadero reto se encontraba en la arena del enfrentamiento que se avecinaba. ¿Sería capaz de desafiar las expectativas y demostrar una vez más que su talento iba más allá del motor que acababa de reparar? El asfalto resplandecía bajo el sol, reflejando sus propios miedos internos, mientras Ana se preparaba para la contienda. El paisaje se había transformado. Ahora cada espacio que ocupaba personificaba la incredulidad de quienes la rodeaban. Hombres y mujeres, organizadores, espectadores y rivales, todos la miraban. Era palpable la expectativa en el aire, un yucto derrotismo camuflado en sus miradas. A medida que avanzaba, la figura de su rival se hacía más prominente. Lucas, siempre despectivo, era un recordatorio constante de sus propios límites. Se preguntaba si él también había luchado contra las dudas alguna vez. Sin embargo, en su interior, una reacción se encendía. No solo competía contra Lucas, sino que también desafiaba a la Ana del pasado, llena de inseguridades y miedos irracionales. Ana se detuvo frente a una bancada improvisada. Miró hacia un lado y otro, sintiendo el peso de las expectativas ajenas. Era el instante en que se agrupaban sus reflejos de crecimiento y vulnerabilidad. Había reparado un motor que parecía imbatible, pero eso significaba poco si no podía enfrentarse, con la misma tenacidad, a la mirada crítica del mundo. ¿Podía realmente demostrar que su talento no era un accidente, sino una cuestión de esfuerzo? Fue entonces cuando recordó la frase que había guardado en su memoria. La verdadera habilidad surge en la conversación con uno mismo. Así que, respirando hondo, hizo un esfuerzo consciente para desconectarse de las expectativas ajenas. Todo se reducía a un diálogo interno, uno que ella sabía manejar.
Cada error del pasado era un ladrillo que construía su camino hacia la competencia de hoy. Esta vez iba a demostrar que su esfuerzo era la voz más poderosa. Con el sonido de la multitud de fondo, comenzó a prepararse. La estrategia era fundamental. Observar, escuchar, anticipar. Mientras los competidores mostraban su equipo y habilidades, Ana recordó su entrenamiento, las largas horas dedicadas al perfeccionamiento de cada técnica. Eran sus armas ante la batalla. Sin perder la concentración, meditó sobre los logros de su pasado. Había sobresalido en los entrenamientos y en cada desafío, convirtiendo su conocimiento en su mejor aliado. El primer desafío llegó, una serie de pruebas de rendimiento mecánico que evaluarían las habilidades de cada competidor. Ana avanzó con serenidad hacia su puesto. Las manos, cálidas de nervios, se posaron sobre la maquinaria que iba a utilizar. Cada acción debía ser deliberada y consciente. Recordó las veces en que había fallado, en que había dudado incluso de sí misma. Pero esa Ana ya no estaba presente. Había crecido, había aprendido que las caídas eran lecciones, no condenas. La competencia avanzaba y en cada prueba que superaba, una acometida de certeza la envolvía. La presión que antes sentía comenzó a transformarse en energía. Cada habilidad exhibida se convirtió en discusión con su propio ser, desafiando la voz que le decía que no podía, que no era suficiente. A medida que se acercaba a la siguiente prueba, notó a Lucas en la esquina de su visión, su figura estática y observadora. Ana soltó una risa suave, un gesto que surgió de una conciencia renovada. Esa risa le dio coraje. Ella no solo competía por ganarle a él, estaba luchando por su lugar en un mundo que la había reducido a un no puede. Pero, ¿y si realmente podía? A esa pregunta le dio respuesta al momento que se tradujo en acción. Todo lo había llevado a este punto de inflexión. Se sentía en control, empoderada, pero había algo más. La última prueba, la más compleja, se perfilaba a la vista. Las miradas de juicio regresaban, los murmullos resurgían, y con ellos la presión externa. Sin embargo, en medio de ese caos, Ana reafirmó su posición. No solo estaba frente a un motor complicado, sino ante un crisol de sospechas y su propio crecimiento personal. En ese instante se dio cuenta de que no importaba lo que otros pensaran, lo que tenía que demostrar era el talento que llevaba adentro. Mientras comenzaba a trabajar, cansada pero decidida, una voz interna resonaba. Todo lo aprendido, todo lo vivido con los demás y todo lo que había dejado atrás cobraría sentido con la decisión que tomaría a continuación. La competencia era un campo de batalla, pero su verdadero rival permanecía en sus propias inseguridades. Y así, la chispa de su autoconfianza comenzaba a arder, avanzando sin mirar atrás. Pero en el fondo sabía que la lucha real sería en la lucha contra su pasado. Y la pregunta era, ¿estaba verdaderamente lista para ello? El eco del último reto aún resonaba en la mente de Ana mientras se adentraba en la zona de preparación para la última prueba. Sus dedos aún temblaban, pero esta vez no era por miedo, sino por la anticipación de descubrir la magnitud de sus capacidades. La competencia había desnudado su vulnerabilidad, pero también su fuerza. Ana inhaló profundamente, buscando esa serenidad que había logrado cultivar durante las pruebas anteriores. Cada pieza del motor se presentaba como un escenario de resistencia y resiliencia, un recordatorio tanto de los fracasos que la habían moldeado como de las victorias que la habían alentado. Esta vez sería diferente. No se trataría solo de demostrar su destreza técnica, sino de reivindicar su lugar en la narrativa que había forjado a partir de su historia personal. Concentrándose en el motor frente a ella, recordó a su padre, el conserje que había trabajado incansablemente para garantizar que ella nunca le faltara nada.
Esa figura de humildad y sacrificio siempre había estado en su mente cuando las cosas se tornaban difíciles. Nunca olvides de dónde vienes, se repetía como un mantra, y ahora, en este instante crítico, eso era parte de su fortaleza. Mientras desmontaba las partes necesarias, Ana absorbía cada ruido, cada olor, cada pequeño detalle que su mente podría ignorar bajo presión. La sensación del desecho acumulado le hizo recordar la esencia de lo que había aprendido: adaptar, analizar y actuar. Desde la rigidez de sus primeros días hasta su adaptación más fluida a las herramientas, cada momento había sido crucial para su evolución. Ella se enfrentaba ahora al motor más complejo de la competencia. Tuvo un destello de duda, un eco de la insegura Ana que una vez temía hacer lo que amaba. ¿Realmente había dejado atrás a esa versión de sí misma? La respuesta le llegó en forma de determinación. No solo iba a repararlo, sino que lo iba a hacer de tal manera que demostraría a todos, incluyendo a Lucas, que sus raíces eran su fuerza, no su debilidad. Con cada giro de la herramienta, sus pensamientos se enfocaban en la precisión. Vio a Lucas al otro lado, observándola. Esa mirada que antes la hacía titubear, ahora era solo un eco distante. Isabel, la mente analítica que había desarrollado durante su entrenamiento, había tomado el control. Tenía que alcanzar ese motor inerte e inactivar la chispa de su propio potencial que había permanecido oculta por tantos años. Mientras avanzaba en la reparación, cada pausa era una oportunidad para reafirmar su habilidad. En un momento de revelación, se dio cuenta de que el verdadero motor que necesitaba reparar era el que latía dentro de su pecho. Aquella mezcla de emociones, el miedo, la duda y la determinación, era lo que la sostenía en pie. Cada vez que se acercaba a la fase crítica de la prueba, la presión parecía intensificarse, pero también lo hacía su claridad mental. Ana enfocó su mente buscando el equilibrio entre la acción y el pensamiento. Sabía que su éxito no se mediría exclusivamente en un resultado positivo, sino en la transformación de su autoconfianza. Finalmente, el silencio repentino de la multitud la envolvió mientras completaba la última conexión. Cortó la energía, realizó la prueba final e hizo girar el motor. Un rugido de vida resonó en el ambiente. Se sentía como si todo su ser estallara en un nuevo inicio. Mientras la multitud estallaba en aplausos, su corazón latía con potencia. No solo había restaurado el motor, había restaurado su fe en sí misma. Pero aún había un enemigo que enfrentar, su antigua inseguridad, que traía consigo un dilema inquietante. ¿Y si este momento de triunfo se diluía como las oportunidades anteriores? Con esa sensación de triunfo brillando en su interior, ¿cuál sería su siguiente movimiento? ¿Se atrevería a desafiar a Lucas y reclamar el respeto que sentía merecer? ¿O lo dejaría en el pasado, dispuesta a crear su propio camino sin miradas de aprobación externas? Esa era la pregunta que ahora se cernía sobre su futuro. Ana se encontraba en el centro de una vorágine de emociones y pensamientos que competían por su atención. A pesar de haber superado un reto monumental, lo que realmente le ocupaba la mente era cómo utilizar esa victoria como plataforma para avanzar en su vida y carrera. El eco de los aplausos aún resonaba, pero en lugar de sentirse satisfecha, la incertidumbre empezó a asomarse. Era el momento ideal para dar un paso al frente, pero ¿cómo conquistar el respeto que deseaba? Lucas había sido una figura constante en su vida, un recordatorio de los estándares que se había impuesto. Imaginarse retándolo directamente la hacía vacilar. Las sombras de sus dudas murmuraban, instándola a conformarse con los elogios temporales en lugar de resaltar su verdadero valor. Mientras deliberaba, una idea empezó a tomar forma en su mente.
podría desarrollar un proyecto audaz que no solo desafiara a Lucas, sino que también cimentara su lugar en el mundo profesional. Esa chispa de inspiración encendió en ella un deseo de demostrar que su éxito no era un destello efímero, sino el inicio de una trayectoria significativa. Ana comenzó a visualizar su plan: reunir un equipo, personas que compartieran su pasión por la reparación y el diseño de motores, y trabajar en un proyecto innovador que cambiaría la forma en que se percibían las mujeres en su campo. No solo quería demostrar su habilidad, anhelaba mostrar que podría liderar y transformar. Esa idea la llevó a experimentar una nueva oleada de determinación. En lugar de actuar a la defensiva frente a Lucas y la presión de los demás, eligió ser proactiva. Ya no sería solo la hija del conserje, sería la ingeniera que aprovecharía su historia para inspirar a otros. La admiración por su padre la impulsaba a formar un equipo diverso, en el que cada miembro aportaría perspectivas únicas. Esa mañana decidió convocar a sus compañeros, un grupo diverso que incluía a otros participantes de la competencia: Javier, con su vasta experiencia en el diseño mecánico, y Clara, que recientemente había mostrado un talento excepcional para la ingeniería electrónica. Ana sintió que este era el equilibrio perfecto, una mezcla de habilidades y personalidades donde cada uno podría destacar. Con cada palabra, la inquietud daría paso a un propósito renovado. Ana se propuso abordar el primer encuentro con un claro objetivo en mente: presentar su propuesta, discutir la idea de un proyecto que desafiara las normas y brindara una plataforma para visibilizar su trabajo. Sin duda había desafíos por delante, pero ahora, en lugar de contemplar sus temores, pensaba en las posibilidades. Un día antes de la reunión, el nerviosismo invadió su ser. Se enfrentaba a la incertidumbre de cómo reaccionaría su grupo, a la posibilidad de que Lucas cuestionara sus intenciones. Pero se recordó a sí misma que no podía ser otra vez la persona que se quedaba paralizada por las dudas. Su vida ya había sido un ciclo de victorias y derrotas, y esta vez quería que su camino estuviera marcado por la audacia. Al despertar, respiró hondo. En cada latido de su corazón sintió la esperanza que había cultivado. Llevó los planos y las ideas que había esbozado en las últimas semanas, dispuesta a dejar que su voz resonara con agua clara y firmeza. Pero al entrar en la sala de reuniones, vio a Lucas de pie en la esquina, con la misma expresión que siempre había tenido: desafío y desdén. La inseguridad brotó como un viejo conocido, revoloteando en su pecho. Aquella inquietud le recordaba que a pesar de sus logros recientes, el camino hacia el reconocimiento sería un laberinto. Ana tragó saliva y se preparó para hablar, consciente de que esta no sería solo una propuesta de proyecto, era la oportunidad de reclamar su espacio en un entorno que había visto como hostil. Sin embargo, la pregunta latente continuaba susurrándole al oído: ¿sería suficiente su nuevo enfoque para realmente hacer una diferencia? La sala enmudeció mientras el corazón de Ana palpitaba al ritmo del futuro incierto que se cierne ante ella. El ambiente en la sala de reuniones estaba cargado de tensión y expectativas. Ana observó a sus compañeros, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este momento no era solo un encuentro de ideas, sino el punto de inflexión que transformaría su vida profesional y personal. Aquella reunión no solo se trataba de presentar un proyecto, era la ocasión perfecta para convertirse en la protagonista de su propia historia. Con la mirada fija en Lucas, quien permanecía escéptico al fondo, Ana tomó una respiración profunda, dispuesta a derribar las barreras del pasado. «Hoy estoy aquí no solo para hablarles de una idea», comenzó, su voz firme y clara. «Estoy aquí para compartir un proyecto que rediseñará nuestra percepción de la mecánica y empoderará a quienes, como yo, hemos sido subestimados por nuestra historia. Quiero crear un espacio donde el talento y la pasión se fusionen, sin importar las etiquetas que llevamos». La mirada de su equipo se transformó de una aparente incredulidad a interés genuino.
Ana, sintiéndose envalentonada, presentó sus dibujos y esquemas del proyecto. Imaginemos un taller inclusivo, que no solo se enfoque en la reparación de motores, sino que también incorpore la innovación tecnológica y el diseño. Un lugar donde no solo seamos mecánicos, sino ingenieros y diseñadores. Cada palabra que salía de su boca parecía atraer a su audiencia. Javier, con su interés creciente, comenzó a formular preguntas sobre las especificaciones técnicas, mientras Clara, fascinada, aportaba ideas sobre cómo integrar sistemas eléctricos en los motores. Ana podía sentir que su mensaje resonaba y sus inseguridades empezaban a desvanecerse. Sin embargo, Lucas no estaba listo para rendirse tan fácilmente. ¿Acaso piensas que un taller solo va a cambiar la percepción que tienen de ti? Eso requiere más que solo una idea, interrumpió con una voz cínica. Aunque el comentario buscaba desestabilizarla, surge en Ana una oleada de valor interno. Sí, Lucas, se requiere esfuerzo, pero eso no significa que no podamos comenzar. La diferencia comienza aquí y ahora. Estoy dispuesta a trabajar duro y no me dejaré intimidar por la duda. Estoy lista para demostrar que puedo ser más que la hija del conserje, puedo ser una líder. El silencio en la sala era palpable y podía sentir cómo las miradas comenzaban a amenazarlas. Aquella frase resonó fuerte en su interior. Había decidido enfrentarse no solo a la historia de otros, sino a la suya propia, y en ese preciso instante se sintió liberada. Tras una dinámica de trabajo intensa, Ana y su equipo comenzaron a estructurar la propuesta formal. Las ideas de cada uno fueron fluyendo, y al final ella supo que estaba construyendo algo sólido. No solo se trataba de un proyecto mecánico, era el reflejo de su viaje, sus luchas y su deseo de mostrar que la pasión puede sustituir la desconfianza. Cuando la reunión concluyó, sintió un cambio en el aire. Habían creado un plan documental que resonaba con sus corazones y abrigaba el deseo de trabajar en ello con fervor. Días después, mientras trabajaban hasta altas horas en la creación de su taller colaborativo, Ana sintió que su historia estaba en ebullición. La paciencia, la resiliencia y la tenacidad que había cultivado ahora se fusionaban con un grupo que compartía su mismo espíritu. Lucas, aunque aún escéptico, había empezado a mostrar interés en el proyecto, sorprendiendo a todos, incluso a ella. Ana sabía que ese taller no solo sería un espacio físico, sería un símbolo de resistencia y unión para quienes fueron malinterpretados y desalentados. Al mirar el taller, vislumbró una oportunidad para dar voz a los que no había podido, todos aquellos que, como ella, habitualizaban sus lágrimas con herramientas en la mano. Finalmente, Ana alcanzó un punto de madurez personal y profesional que jamás había anticipado. Había aprendido que su valor no se define por las opiniones de los demás, sino por la confianza y la pasión que cultivaba en su interior. La figura de su padre, el conserje, se convirtió en su faro inspirador, alguien que había construido su dignidad en la humildad del trabajo y sacrificio, y ella su legado vivo. Con el taller en marcha, citando al pie del horizonte, Ana sabía que su viaje solo comenzaba. Ya no era solo la hija del conserje. Era mecánica, autora de su historia, futura ingeniera y un símbolo de superación personal. Había logrado demostrar que el verdadero motor, aquel que había estado apagado por tanto tiempo, ya rugía con una fuerza inigualable. Mientras contemplaba el taller renacer, supo que cualquier desafío futuro sería motivo de un nuevo aprendizaje, una oportunidad para crecer aún más, y que su talento no sería olvidado ni desestimado nunca más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse ni un segundo de las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final inspirador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.